Bueno, entrando de lleno, ¿verdad? A la temática de ahora sobre la Guerra Fría y el nuevo orden político mundial, pues uno de los indicadores a trabajar esta noche en esta sesión, más bien dicho, es la siguiente, sobre las causas y consecuencias, ¿verdad? De la caída del bloque socialista y por supuesto, cómo también, ¿verdad? Culminó lo de la Guerra Fría. Pero hablar de la Guerra Fría, pues este término para ustedes puede ser como un poco desconocido porque vamos a ver un poco de geopolítica. Y la geopolítica indica, ¿verdad?, el análisis de todas las dimensiones de las naciones, ¿verdad?, ya sea occidentales, orientales, de cómo, ¿verdad?, estas prácticamente nos marcaron con acontecimientos históricos y, por supuesto, ¿verdad?, nos determinaron en ideología. No sé si logran visualizar, ¿verdad?, qué bandera es la que tengo acá, a un costado superior, que la estoy señalando con el cursor. Muy bien, la de Estados Unidos. Y acá, de forma empírica o general, muy bien, la Unión Soviética o la denominada, ¿verdad? Que actualmente lo tenemos como un país fuerte, es Rusia. Entonces, una guerra fría se caracteriza, ¿verdad? Prácticamente en ataques, ya sea por todos los medios y bloqueos comerciales y, por qué no decirlo, ¿verdad? Y el corte o el no tener relaciones diplomáticas entre ellos. Entonces, podemos ver y podemos desarrollar, ¿verdad? Acá un poco el análisis sobre estas banderas y, por supuesto, estas naciones. Así que, continuando un poquito sobre este aspecto, pues yo quiero remontarme, ¿verdad?, a la tutoría pasada. Hablábamos, ¿verdad?, de este famoso Hitler, ¿verdad? Adolfo Hitler, que por ahí, ¿verdad?, hay mucha bibliografía, donde sí se le atribuyen muchas atrocidades, especialmente con la eliminación, ¿verdad?, de los judíos. Y por supuesto la eliminación, y aquí podemos ver, ¿verdad?, este símbolo, la estrella, este martillo y esta hoz, porque así se le llama, significa obreros, la O significa de una cuma, ¿verdad? Que está representando a aquellos jornaleros o por supuesto los agricultores, y la estrella, un símbolo de significación de libertad. Entonces, estas ideologías se vienen desarrollando desde el occidente y se vienen, ¿verdad? ¿Por qué no decirlo? Acá hasta Latinoamérica. Pues tenemos por un lado también Norteamérica, que su ideología completa económica es el capitalismo, y su ideología completa de acá, de la URSS, de la Unión Soviética, es el socialismo, comunismo. Pues vamos a ver un poquito de estas ideologías y por supuesto cómo se iban desarrollando. Bien, podemos ver acá uno de los aportes muy elementales que se van desarrollando y es sobre cómo, ¿verdad? Un par de ilustraciones nos puede en ocasiones de generar el análisis y el debate. Si se fijan, la Guerra Fría, como les comentaba, pues era ataque más que todo de ideologías o por supuesto de cortes económicos y todo esto se manifestaba también en el siglo XX con la explosión, ¿verdad? También de lo que es la globalización. Y hablarles de la globalización significaba que a través, ¿verdad?, de medios de comunicación, a través de esta gran red denominada Internet, pues también, ¿verdad?, habían ataques para denigración o hacer ver mal cada una de estas naciones. Pues el único fin y por supuesto que se desarrollaba entre ellos era nada más el brote o el conquistar, ¿verdad?, todas las naciones que tenemos a nivel planetario sobre la ideología misma. Es decir, por un lado Estados Unidos con el capitalismo, por un lado la Unión Soviética o Rusia con el socialismo comunismo. Entonces, hablar de la Guerra Fría, pues es uno de los acontecimientos mayores y conflictos también, ¿verdad? Militares que se ha tenido con enfrentamientos fronterizos. Y cuando les digo fronterizos, es que se va basando mucho a la parte cultural y social que se desarrolla dentro del siglo XX. Bueno, esto enfrentó mucho, ¿verdad? Ideas, ¿por qué no decirlo? Enfrentó muchos marcos económicos y enfrentó la parte legislativa de cómo desarrollarnos, ¿verdad? Y poder dimensionar y adoptar, ¿verdad?, ciertas culturas de todos los marcos, ya sea educativo, ya sea saludable, ¿por qué no decirlo monetario? Si se fijan actualmente, ¿cuál es la moneda que tenemos en físico?
Ajá, exacto. Entonces, si pueden notar, el dólar es creado, por supuesto, todas sus maquinarias son desarrolladas en Estados Unidos. Incluso yo lo mencioné cuando vimos, ¿verdad? Un poquito de historia de El Salvador, que nosotros teníamos, ¿verdad? Nuestra máquina para hacer el colón, pero en gobierno, por X beneficios a ciertas familias o por mantener el poder hegemónico, pues se vendió. Pero entrando de lleno a esta parte, podemos ver cómo Estados Unidos nos condiciona a través de préstamos también y cómo Rusia también, ¿verdad? Abiertamente, porque después de esta Guerra Fría se apertura el comercio. Podemos notar algo y de igual forma, ¿verdad? Ahorita el gran conflicto que está en este 2022, que todavía está en negociaciones, ¿quién es? ¿Qué países son? Hola, hola. ¿Qué países son los que están en conflicto actualmente? Ahorita no tienen actualizado. Pues fíjense que es Rusia y Ucrania. Y bajo esto, pues tenemos la gran inflación de petróleo y también, pues ya vieron cómo nos están condicionando con lo que es la materia prima de los granos básicos. Hablando de maíz, trigo, entre otras harinas. Pues ellos también nos están condicionando con eso. Entonces, si se fijan, un ejemplo vivo de lo de ahorita, pues así sucedía, ¿verdad? En aquel momento, parte del siglo XX, sobre este desarrollo de la Guerra Fría entre estas ambas naciones o potencias, más bien dicho. Entonces, en esta época, la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, pues siempre, ¿verdad?, tenía en alto una bandera que se enfrascaba o se colocaba como una bandera de lucha sobre el ser humano como tal y sus derechos humanos. Y por supuesto, por otro lado, teníamos a Estados Unidos, donde el capitalismo, la libertad de mercado, tenía que invadir. Y aquí viene un lema muy interesante y también científico, donde se menciona que el más fuerte es el que sobrevive al medio. Es decir, que en un sistema capitalista, pues usted bien sabe cómo va a competir con la Coca-Cola, con la Pepsi, o cómo vamos a competir con grandes empresas transnacionales como es Tigo, Claro, entre otros, si nosotros nos hiciéramos socios actualmente, ¿verdad? Y adquirir algunas divisas o adquirir, ¿verdad? Algunas acciones sobre inversión de estos productos, ¿verdad? O de estos servicios, ¿por qué no decirlo? Entonces, en aquel momento, ambos luchaban contra eso y por supuesto, pues aquí quiero recalcar algo, no saliéndome de guión, mencionarles que también así, ¿verdad? Estados Unidos bloqueó a Cuba, pero ¿por qué lo bloqueó? Por mantener también ellos una ideología que hasta la fecha es la socialista comunista. ¿Y de qué trata estas ideologías? Trata de el Estado debe regular y por supuesto no debe existir la propiedad privada. Es decir, una ganancia de Estado debe ser distribuida y por supuesto debe llegar en inversión social a todos, ¿verdad? Los pobladores de ciertas naciones. Entonces, para muchos, como varias potencias capitalistas, pues no les parecía esa idea. Incluso de pues leer muchos autores que ellos, ¿verdad? Lanzan las ideas económicas de igualdad, pues no les gusta. Entonces, continuando con esto, la parte ilustrativa que nos desarrollamos acá en esta diapositiva, podemos ver, ¿verdad? Que la similitud o por supuesto el mensaje subliminal es que en su momento, ¿verdad? Ambas naciones hasta la fecha actual no se quieren y por supuesto no comparten ideologías o diplomacias que se tengan, ¿verdad? Ahora bien, veamos un poquito sobre la cronología. Fíjense que en la tutoría anterior mencioné también, ¿verdad? En el material y lo tocamos un poquito, ¿verdad? Sobre cómo Estados Unidos bloqueó completamente, ¿verdad? O hizo retroceder a muchas naciones. Y fue con, pues, la explosión de la bomba de Hiroshima, donde realmente impactó a muchas naciones y Estados Unidos se plantó y, por supuesto, generó terror a nivel de potencias por haber creado y desarrollado y, por supuesto, tener, ¿verdad?, las agallas de lanzar esa bomba donde dejó atrocidades horripilantes, atrocidades donde realmente la radioactividad pues, distorsionaba al mismo ser humano o como tal, ¿verdad? Era un cáncer completo.
Entonces, formalmente la Guerra Fría, pues podemos verla, ¿verdad? Que comienza desde 1945 y termina en 1991. Si se fijan en este tiempo, el bombardeo ideológico pues era muchísimo a través de medios, a través de la red de internet, las culturas que adoptaban. Un ejemplo que pasa, ¿verdad? Como sociedad, si tú enlaces alguna hermandad o tienes alguna relación con X institución o de hecho que no tenga competencia, pues así sucedía con estas potencias. Es decir, si El Salvador tuviera al 100 relaciones completamente económicas y diplomáticas con Rusia, les digo que Estados Unidos no nos hiciera préstamos, no nos hubiera mercado, incluso ya nos hubiera clausurado muchas visas, entre otros. Entonces, para irlos colocando en contexto, estimados estudiantes, la Unión Soviética, pues, este modelo, ¿verdad? Fue decayendo porque el modelo capitalista a través, ¿verdad?, de sus medios, de decir que realmente merecíamos o que el brillo, ¿verdad?, de un vehículo, el brillo de buenas cadenas de oro o vestimentas, sobrepasaban la cultura y de la conciencia social, que la conciencia social va enfrascada, ¿verdad?, a a un sistema humanitario, pues se desarrolló completamente. Si nos fijamos en países latinoamericanos, también se va desarrollando, también, ¿verdad?, se va adoptando. Entonces, uno de los puntos centrales es que Estados Unidos, a través, ¿verdad?, de su creación de dinero y sus bancos, pues, y sus aliados, tenía una gran potencia para poder invertir y, por supuesto, cambiar culturas completas. Ofrecía, después de haber devastado el de 1945, que culmina la Segunda Guerra, él ofrecía restauración. ¿Qué tipo de restauración? Modelos económicos, modelos educativos, modelos saludables, por qué no decirlo, y otro tipo de cultura, donde realmente le invertía, pero a cambio de esa inversión ibas a quedar enlazado, o naciones iban a quedar enlazadas con ciertos requisitos, ¿verdad? Que Estados Unidos colocaba para poder invertir en cada uno de ellos. Bueno, colocando siempre un par de datos cronológicos, indicando, ¿verdad? Que además que esta época, ¿verdad? Puso mucha tensión entre líderes y, por qué no decirles, entre presión de naciones, donde realmente, pues, esto no es nuevo, se trae, ¿verdad? Desde el 91 hasta la fecha actual, donde no existen buenas relaciones, como lo mencioné, ¿verdad? Con anterioridad. Entonces, podemos observar un par de imágenes y pues aquí vemos, ¿verdad? La finalización de la Segunda Guerra Mundial y esta culminó con el estallido de la bomba de Hiroshima, ¿verdad? Que supuesta varios aliados pues, en esta época, pues también, ¿verdad? Tenían una bandera de lucha y como les repito, pues eran en dos fases. La primera capitalista y la segunda era ideológicamente socialista, comunista, donde colocaba esta última que menciono al ser humano como tal y darle el poder, ¿verdad?, que se merece como dignidad humana. Asimismo, podemos ver un poquito, ¿verdad?, de los bandos enfrentados, porque quería también, ¿verdad?, colocarles esa parte. Cuando les hablo del bloque occidental o bloque capitalista, este fue controlado directamente por esta potencia, Estados Unidos, el Reino Unido, y que componían los demás países firmantes del Tratado Atlántico, es decir, de la OTAN. Estos países, ¿verdad?, se fueron uniendo, como también Francia, con un parte, ¿verdad?, ideológica que le llamaban el fascismo. Y este fascismo es donde realmente podemos ver y adoptar, que se van desarrollando en Latinoamérica, es la adopción autoritaria del gobierno como tal. Dominar con una sola cultura, dominar sin libre expresión y dominar, ¿verdad?, a través de monedas. Y podemos ver, por otro lado, también el bloque del este, que significaba comunista, y podemos ver la de la Unión. Este estaba conformado por 7 países. Podemos ver que está la Europa Central, Oriental, Albania, Bulgaria, Checoslovaquia, Hungría, Polonia, Rumania y la zona soviética Alemania. Fíjense que por aquí voy a dejar más adelante, ¿verdad? Una actividad que escuchen una canción en inglés, la van a traducir y se van a fijar, ¿verdad? ¿Cómo es que Alemania se parte en dos? Hablando del muro de Berlín. Entonces ahí nos deja, ¿verdad? Un parte cultural que hasta los artistas mencionaron, ¿verdad? En ese momento, cómo el país de Alemania estaba dividido por las ideologías ya antes mencionadas. Entonces, para ir cerrando, porque de igual forma está lloviendo un poquito fuerte,
Y no sé si me logran escuchar. Sí, vaya, gracias, gracias. Bueno, bueno, qué bueno. Entonces, porque está lloviendo muy fuerte acá, la actividad que cerramos con esta parte es qué significaba la sigla URSS y quiénes estaban compuestos. Dos, describa los significados conceptualmente de capitalismo, socialismo y comunismo. Pues esto lo vamos a utilizar en la siguiente clase para ir desarrollando. No sé si hasta ahorita, ¿verdad? ¿Tienen alguna duda? Bueno, entonces, para que usted quede en etapa o en la tutoría de aprendizaje, pues quiero rescatar dos puntos elementales. Concluyendo, la Guerra Fría se basó en una pelea cultural y económica de ideologías entre estas dos ramas, capitalismo, socialismo, comunismo. La Guerra Fría termina, ¿verdad?, con aquella faceta de modernidad y, por supuesto, de necesidad, donde países tenían que extenderse con créditos y también, ¿verdad?, con sus exportaciones. Es decir, todo lo que producía un país lo podíamos necesitar y también viceversa, vender. Entonces, nos quedamos hasta acá, estimados jóvenes, porque sí, les soy muy honesto, la lluvia está bastante fuerte acá y pues esperamos, ¿verdad?, podernos ver en la próxima sesión y les voy a subir la grabación y asimismo, ¿verdad?, el material. Cuídense mucho, jóvenes, bendiciones y ánimo, ¿verdad?, en su carrera académica. Buenas noches.